es amigo, es amparo, es consuelo, es maestro, es asesor, es protector, es defensor, es guía y muchas cualidades más, hermanos. Y tristemente, los hermanos de Corinto, hermanos, cambiaron al verdadero progenitor en la fe y empezaron a seguir a un desconocido, a un colaborador, dice, que jamás, escuchen bien, hermanos, que jamás podría satisfacer lo que un padre da. ¿Sí está de acuerdo la iglesia? Por eso el apóstol Pablo se vio, hermanos, en la necesidad y se vio obligado a aclararles a la iglesia la confusión en la que habían caído. En la primera de Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿No tendréis qué? Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Quién, hermanos, había engendrado a la iglesia de Corinto? ¿No había muchos que habían engendrado esa iglesia? ¿No había muchos que habían, hermanos, sembrado la fe en ellos? Solamente uno. ¿Quién era? Y la iglesia cayó en un error al menospreciar, hermanos, al desconocer. En una ocasión escribe, hermanos, el apóstol Pablo a Filemón en el capítulo 1, versículo 10, y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Oye, hermanos, ¿el apóstol Pablo tuvo hijos? ¿Era casado el apóstol Pablo? Sin embargo, hermanos, habla de una paternidad espiritual. Una paternidad mucho más hermosa, porque no era la carnal, hermanos, que, hermanos, a veces traiciona y a veces, hermanos, crea, hermanos, confusión o división. Hablaba de una paternidad espiritual. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Cómo lo consideraba? Porque en él había sembrado la fe. En él había sembrado el Evangelio. Y dice, a quien engendré en mis prisiones. Y luego por allá dice de su hijo Timoteo, de su hijo Tito, también, hermanos, porque Pablo era el padre en la fe, porque él había sembrado esa semilla santa. Como nuestros hermanos del coro entonan su alabanza, preciosa fe, Señor, ¿qué? Sembraste. Los únicos que tienen facultad de engendrar la fe en el Evangelio son aquellos a quienes Dios exclusivamente les ha confiado esa misión, hermano. Dice la palabra de Dios, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron. Son ellos, los apóstoles de Dios, hermanos, quienes comisionan al cuerpo ministerial para que, hermanos, pregonen en todos los lugares de la tierra. Así que las almas que reciben el Evangelio de Cristo son engendrados no por los voceros, no por los ministros. Había un hombre, padre de familia, que tenía, hermano, su campo y sembró. Dice el libro de Mateo en aquella parábola 13:24. Sembró una semilla buena en su campo. Pero mientras dormía llegaron hombres malos, hombres perversos, sus enemigos de aquel hombre, y también sembraron cizaña juntamente con el trigo, y se fueron. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, también apareció la cizaña, dice la palabra de Dios. Y prontamente vinieron sus siervos de aquel señor, hermanos, de aquel padre de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Oye, aquel señor, aquel dueño, aquel padre de familia, ¿fue el que se encargó de sembrar la semilla? No, tenía sus colaboradores. Tenía sus siervos para que, hermanos, llevaran. Y cuando crece aquella semilla, no fueron a reclamar a sus siervos, ¿o sí? No fueron a preguntarle a sus siervos, oye, la semilla, sino que fueron ¿con quién? Con el dueño, con el señor de aquella tierra. Y a él le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Porque era de él. Aunque tenía trabajadores, aunque tenía quien estuviera sembrando esa semilla, él era el dueño, él era el poseedor de aquel fruto, de aquella semilla, de aquella tierra, de aquellos siervos que tenía.
¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Aunque los sembradores, hermanos, aunque los que sembraron fueron los siervos y no el dueño, se atribuía al dueño aquella siembra, aquella cosecha, aquella cizaña también, hermanos, así como el fruto, hermanos, ¿verdad? Ya que aquel dueño les da la semilla, o les dio la semilla para que la sembraran. Hay siervos, hermanos, que recogen el fruto y no lo quieren dar al dueño. Hay siervos, hermanos, que tienen, hermanos, abundancia en los lugares en donde el apóstol de Dios los ha enviado, pero no traen esa abundancia y la ponen a sus pies, ¿no? Como aquel ejemplo de los sembradores, hermanos, malvados, de los labradores malvados, que para quedarse con toda la viña, hermanos, dieron muerte al heredero. Primero apedrearon, hermanos, a los que el Señor de aquella viña, de aquella tierra había mandado, y al último le dieron muerte al heredero, porque ellos querían todo para ellos. Porque ellos, hermanos, se sintieron más grandes o iguales, hermanos, y empezaron a crear, hermanos, cierta jerarquía y decir, no, esto es de nosotros, esto es lo que hemos trabajado, esto es lo que nosotros hemos cosechado, y empezaron a despreciar a aquel dueño de la viña, aquel tutor, aquel ayo, aquel siervo, hermanos, que reconoce quién es el Padre, que reconoce quién es el Señor, hermanos. Es aquel que antes de participar de un halago, de una honra, primeramente, hermanos, dice lo que es. ¿Te acuerdas de Eliezer, hermano? Un siervo, hermanos, fiel, un siervo leal, que cuando Abraham manda, hermanos, para que vaya a buscar una compañera para su hijo, y lo manda, hermanos, con mucha riqueza, y lo manda, hermanos, con mucha, hermanos, gloria, con parte de sus posesiones que tenía para buscar aquella, o para encomendar aquella tarea de adquirirle una esposa a su hijo, hermanos. Aquel hombre llega, ¿verdad? Aquel hombre llega y empieza a deslumbrar con su riqueza que traía, y lo tratan, hermanos, con un trato muy especial, y lo sientan a la mesa, y le preparan un hermoso banquete. Pero antes de participar de ese banquete, aquel hombre, hermanos, exclamó su posición, exclamó su verdadera identidad. Yo no soy dueño de esto, yo solamente soy un sirviente. Qué bonito cuando hay esa lealtad, hermanos, cuando hay esa sinceridad. Por eso dijimos, hermanos, al principio de nuestra plática, el conocimiento de la elección, hermanos, trae un resultado. El trabajar en ese conocimiento de la elección trae un resultado, que es, hermanos, reconocimiento, amor, respeto, obediencia, entrega, lealtad, fidelidad, celo y defensa, o presteza en la defensa de la elección.